Sean bienvenidos todos a un nuevo video, aquí, en Titano Matemáticas. Soy Jerónimo Yair y hoy vengo a presentarles el tema de las progresiones aritméticas. Como habíamos dicho en el video acerca de las sucesiones matemáticas, una progresión aritmética tiene la característica principal de que la diferencia entre cualesquiera dos términos consecutivos es siempre la misma. Para ver esto vamos a ejemplificarlo con unas cuantas series. Sucesiones. Habíamos dicho que serie es otra cosa. Sucesiones. Hablemos de las sucesiones. ¿Cuánto es la diferencia en estas sucesiones? La diferencia entre cualesquiera dos términos consecutivos es siempre la misma. Hay que tener eso en cuenta. En este caso, la diferencia es 1. De 2 y 3 es 1. De 3 y 4 es 1. Y así sucesivamente con todos los términos. De 0 y menos 2, la diferencia es menos 2. ¿Por qué voy a decir que es menos 2 y no 2? Si en teoría la diferencia tendría que ser siempre positiva. Porque la diferencia en D está definida por A sub n menos A sub n menos 1. Menos 2 menos 0 es igual a menos 2. Y así sucesivamente con todos los demás. Menos 4 menos 2, menos por menos más, menos 4 más 2 es igual a menos 4. Sucesivamente con menos 6 y menos 4, menos 8 con menos 6. Y pues en este otro caso tenemos 2 y 7, 7 y 12, 12 y 17, 17 y 22. Y en este caso es muy fácil darse cuenta que la diferencia entre todos y cada uno de estos es 5. Pasemos a lo siguiente. Ok, entonces ahora sí, vamos a ver qué onda con las progresiones aritméticas. Empecemos definiendo el término general. Habíamos dicho también que el término general es igual a A1 más la diferencia por n-1. Y con esto puedes hacer una pequeña movida bastante curiosa. Supongamos que ahora tengo un término AM y este está definido por A1 más la diferencia por m-1. Eso igual con un término, digamos, acá. Y luego, ¿qué pasa si se me ocurre restar estas dos? Pues tendría que AM menos AK, esto es igual a A1 menos A1, lo cual es 0. Y ahora tendría que D por M-1 menos D por K-1. Voy a factorizar por término común en D y D. Y luego me queda que M-1 más 1 menos K. Porque esto, menos, al ser factorizado, aplicaría un menos acá y un menos a menos 1. Pero esto deja de ser menos 1 y pasa a ser 1 o más 1, si así lo quieren ver. Y entonces estos dos unos se cancelan, me da 0. Y luego voy a pasar este AK, que está como un número negativo, lo voy a pasar como un número positivo al momento de sumar a ambos lados A sub K. Y así me queda que el término AM es igual a AK más la diferencia por M menos K. Y esto es una forma bastante general de poner un término general. Un término, en este caso AM. Necesitarías entonces un segundo término que sea parte de esta progresión aritmética, y conociendo que hay una diferencia, la cual es constante, luego vas a restar la posición en la que deberían de estar cada uno de ellos, y pues ya, con eso puedes encontrar el término AM. Luego, analicemos esta posición. ¿Qué me quiere decir esto? Que puedo
encontrar ciertas cosas conociendo un AN y el A1. O también podría utilizar esta otra si me parece un poco más conveniente. Y puedo despejar la diferencia, pero ya habíamos dicho qué es la diferencia, entonces como que queda un poquito de más hacerlo. ¿Sí? Entonces lo que yo quiero hacer en este caso, algo que no habíamos dicho, es n, es decir, la diferencia entre n y 1. ¿Qué quiere decir esto? Los términos que hay entre AN y A sub 1, incluyendo a ambos. Si no quisiera incluir a ambos, pues entonces le resto 2. Y para ello vamos a hacer el despeje. Primero, vamos a pasar el A1 restando. ¿Qué quiere decir? Restamos a ambos lados de la ecuación A sub 1. Me quedaría AN menos A1. Luego, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? Me quedaría solamente con esto. Por lo tanto, voy a pasar este de que está multiplicando, dividiendo. Y aquí tengo que tener en cuenta una particularidad, que la diferencia tiene que ser diferente de 0. Si fuera 0, pues entonces no tiene mucho sentido hacer la diferencia. Y es que encima, si la diferencia es 0, entonces todos los términos son el mismo. Y al ser el mismo, pues como que queda un tanto difícil intentar hacer eso. Y de hecho me quedaría un 0 entre 0, lo cual de cierta forma sí se puede manipular, pero eso es con otros conocimientos los cuales no vamos a trabajar por ahora. Siguiente. Luego me voy a quedar con un n-1 y pues ya el menos 1 tiene que pasar sumando. Y al final voy a poner el término n como un a sub n menos a1 entre la diferencia, recordemos que esta diferencia es constante, más 1. ¿Quieren ejemplificarlo? Vamos a hacerlo con una de las sucesiones más conocidas de las progresiones aritméticas, que sería 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Hasta llegar al 8, porque esto es con el término que quiero trabajar. Y luego también. Continúo hasta el infinito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quiero encontrar la diferencia. No precisamente la diferencia, sino la cantidad de términos que hay entre 1 y la cantidad de términos que hay entre 8. ¿Qué voy a hacer? Pues entonces sustituyo. N va a ser igual a sub n, que sería a8. En este caso es 8. Menos a1. ¿Cuánto sería a1? Pues esto sería 1. Y la diferencia, que también es 1, más 1. 8 menos 1 me da 7. Lo divido entre 1, me sigue dando 7. Más 1, lo cual es 8. Y pues efectivamente se cumple. Lo pueden contar inclusive con las manos, con los dedos de las manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y efectivamente, así es. Ok. Muy bonito, muy bonito, muy bonito y todo. Pero no quiero ahora seguir haciendo esto. ¿Por qué? Porque ahora me gustaría, ya que estamos, conocer cuánto sería la diferencia de términos que hay de un AM a un AK. Y para ello vamos a utilizar la misma sucesión, nada más que esta vez un poquito mejor escrita. Y no vamos a empezar del término A1 porque si no estaría de más. ¿Sí? Entonces tendríamos que poner un... Pues primero y antes que nada la sucesión, ¿no? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y creo que ya con estos me basta. Entonces vamos a poner que esto se extiende hasta el infinito. Proseguimos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar. Hagamos lo mismo. Ponemos que luego es un AM menos AK. Esto entre la diferencia. Y a ver. Parémonos en seco. Esto se pasó con un signo negativo. Esto se pasó con un dividiendo. Y entonces aquí hay que pensárselo un poco. Porque M menos K es igual a esto. Y eso es completamente cierto. Sin embargo, si te pones a pensarlo, como que puedes decir, a priori puede que no sea la diferencia de términos la correcta. Para ello vamos a hacer una pequeña evaluación y veamos que a lo mejor sí es, a lo mejor no es. Si es, pues qué chingón. Vamos a pasar dividiendo. Y si no, pues tendremos que sumar algo, restar algo. Depende. Digamos entonces que tengo un término acá. Voy a decir que este sea 2, mi segundo término, y que mi m va a ser igual a 8, un octavo. Y luego, ¿cuántos términos hay entre estos? 7. Quiero que la diferencia de este lado sea 7. Pero, a ver, 8 menos 2 me va a dar 6. Por lo mismo, esto también me tendría que dar 6. Pues sí, ¿no? Entonces, esto quiere decir que no se va a cumplir. ¿Y qué voy a hacer para que efectivamente se cumpla? Pues entonces tengo que sumar un 1 a ambos lados. ¿Cómo? Me quedaría que m menos k más 1 es igual a, pongo la división, a m menos a sub k, esto entre la diferencia, más 1. Y realmente puedes encontrar la cantidad de términos que hay entre cualesquiera dos términos de una sucesión, si bien conoces la posición de los términos, es decir, conoces m y k, o bien conoces sus valores, cuánto da. E inclusive puedes hacer despejes para que esto funcione. Pero ¿por qué aquí le tengo que sumar un 1? ¿Y por qué efectivamente funciona? Pues es que, a ver, cuando haces una resta de m menos k, ¿qué es lo que estás haciendo? Tienes esta, digamos que vamos a partir del origen, del punto, pues bien, del punto 0, porque es así como se tiene que ser. 8 menos 8 me va a dar 0. Y 2 menos 2 me va a dar 0. Es decir, vamos a regresar 2 casillas. ¿Sí? Sin embargo, cuando vamos a contar algo, en una resta lo que se hace es que estás contando de esto hacia acá. Y terminando en esta misma parte, en el 3. ¿Por qué? Porque no cuentas el 2. ¿Cuántos términos hay del término K al término inicial? Pues hay 2. Y a priori sí está bien, pero el problema de conocer las restas es que estás restando esta posición inicial, digamos que 2 veces. Y entonces tienes que hacer las adecuaciones necesarias para que eso no pase.
Bueno, aquí ya me comí esto. Pero en general así es. Puedes hacerlo una de dos. Conociendo la posición de ambos con respecto a todos los demás, o conociendo los valores de salida que éstas tienen. Y recordemos que esto aplica sola y exclusivamente para progresiones aritméticas. Entonces, veamos lo siguiente, la suma de Gauss. ¿Qué quiere decir una suma de Gauss? Pues es que cuentan las historias que cuando Gauss tenía apenas 10 años, su profesor, de esos profesores que, pues, un ejemplo con español, te ponen a hacer planas sin más sentido, aunque tiene su fin didáctico, pero en este caso, digamos, lo pusieron a sumar del 1 al 100. La mayoría de sus compañeros, pues algo que hizo es decir, pues voy a agarrar 1 más 2, 3. 3 más 3, 6. Y así sucesivamente. Pero, pues Gauss, como era un chico prodigio, lo que dijo, pues voy a decir que todo esto es igual a S. Es decir, a una suma. Pero esta suma va a mantener su valor, inclusive si cambio de posición a 100, a 99 y a todos los demás números. Es decir, aquí voy a poner a 100 más 99 más 98 y así sucesivamente. Y luego aquí voy a poner al 1 y aquí voy a poner al 2. Recordemos que esta suma es la misma, entonces tiene la misma cantidad de elementos y puedo emparejar 1 a 1 cada uno de estos lados. ¿Y cuánto me daría esto? Bueno, pues entonces digamos que voy a hacer una suma con esto, una rayita un poco más recta. 100 más 1 sería 101. 99 más 2, 101. Y así sucesivamente con todos. Todos, por lo mismo de que es una diferencia, que es una progresión geométrica, que la diferencia es la misma. Entonces, en un caso lo que estoy haciendo es que tengo 1 más una diferencia. Y en el otro caso tengo 100 menos esa misma diferencia. Y por eso es que las diferencias se cancelan y me queda 1 más 100. Y así pues me quedaría 101. Y en todos los demás me va a seguir quedando el 101. Y llegaría hasta tener pues esto. Y además esto tendría que ser igual a 2s. ¿Por qué? Porque estoy sumando todos estos, pero también estoy sumando el lado derecho de la igualdad. Y ahora la pregunta es, ¿y cuántos 101 tengo? Pues tengo 100. Entonces, recordemos que la multiplicación es una forma de sintetizar muchas sumas, muchos sumandos iguales. Y entonces, ¿qué tienes? Si tengo 100, 101, pues entonces fácil, tengo 100 por 101. Pero como aquí tenemos que esto es igual a 2 veces a la suma, y no me interesa saber 2 veces la suma, sino solamente una vez la suma, pues esto sería igual a 2. Bueno, lo divido entre de 2. Y esto ahora sí ya es igual a S. Y con esto a mí me basta para que tú me digas, ok, sí, eso es, está simplificado. Sin embargo, al profesor de Gauss no le interesaba eso. Lo que voy a hacer ahora es sacar factor 2 del 100, lo cual es 50. Y entonces ya puedo hacer la multiplicación. Lo curioso de esto es que es 101 por 50. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Que al momento de hacer una multiplicación, el algoritmo tradicional de la multiplicación es 0, 5, 0 y 1. O lo que más me gusta es cuando pones al 50 arriba y luego pones esto aquí abajo.
Pues el primero. A ver, voy a tener que hacer esto para no confundirnos. Ok. Pues bien, 1 por 50 me da 50. El 0 tendría que ir en esta posición. Entonces lo pongo. Y el 1 por el 50 me vuelve a dar 50. Y aquí pues ya no tengo que hacer una suma. Y eso es lo bonito de esto, que no tengo que hacer sumas. En general, lo que yo quiero también resaltar de esto es que cuando tienes un 1, tienes, vamos a decir, que tienes A ceros. Y luego puedes tener otra vez un 1 o puedes tener, bueno, sí, aquí tendrías que tener un 1. Y realmente el número que está aquí no importa mucho. Pero si es 1, fenomenal. Y esto lo vas a multiplicar por un número. Bueno, aquí tendría que ser realmente A menos 1 ceros. A menos 1 ceros. Porque este 1 no se cuenta. Y esto lo vas a multiplicar por un número. Voy a ponerle X. Pero la curiosidad de que este X es que tiene A dígitos. Tiene A dígitos. Y que es lo importante de esto. Que me va a quedar un número. A ver, está un tantito difícil verlo así a simple vista. Vamos a decir que X tiene una expansión decimal BCD. Vamos a trabajar entonces con A igual a 3. BCD. Y también voy a decir que esto sea 1 para que se vea más bonito, más chulo. Entonces me quedaría un número de la forma BCD por BCD. Y asimismo, si tienes un número que es de la forma BCD y luego tiene un conjunto de números, en general, si tiene bloques que se repiten, pues entonces lo que tú puedes hacer es factorizarlo de esa forma. Agarras el bloque que se repite y a eso le pones un 1, cuentas cuántos dígitos tiene el bloque que se repite, le quitas un dígito y esa cantidad lo vas a poner en ceros. Es algo muy bonito. Y bueno, ya regresando, recapitulando, esto es igual a 5050. Bien fácil, te toma ¿cuánto? A lo mejor 3 minutos hacer el razonamiento y te ahorra la vida. Y es que, en general, esto se puede aplicar para la progresión aritmética. Y este procedimiento de hacer restas, de quitar cosas iguales, se conoce como sumas telescópicas. Y está muy chingón eso, porque puedes hacer que algo súper complejo y muy difícil de plantearte a veces, inclusive hacer una notación, reducirlo a la suma de los términos 1 y n por un algo entre un algo así. Entonces vamos a aplicar eso mismo a esta parte. ¿Y qué es lo que quiero enseñarles de aquí, de esto? Recapitulemos. AN es igual a un A1 más la diferencia por n menos 1. Esto es como el credo, te lo tienes que aprender sí o sí. Pero de ahí puedes trabajar con cosas increíbles. Luego tienes vamos a poner que la suma en términos de A. Vamos a poner la suma en términos de A. ¿Por qué? ¿Por qué lo quiero poner en términos de A? Porque lo que yo quiero recalcar aquí es la diferencia. La diferencia. El término A2 sería igual a A1 más una vez la diferencia. El término A3 sería igual a A1 más 2 veces la diferencia. Y así hasta el infinito.
bueno, no hasta el infinito, sino hasta llegar al enésimo término, el cual es 1 más n menos 1 veces la diferencia. Ahora bien, lo que yo quiero hacer aquí es lo mismo, pero ahora no con A1, sino con AN. ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Cómo? Pues resulta que también puedo poner a cualquier término como el AN, pero esta vez menos algo. Sí, ¿no me creen? Pues ya lo habíamos visto de esta forma, que puedes poner a dos términos en la expresión de algo. Puedes decir que AK es igual a AM menos la diferencia por M menos K. Y esta es la parte importante de lo que yo quería trabajar con eso. Es que puedes hacer un montón de cosas con la manipulación algebraica, con una manipulación algebraica pues bastante bonita a fin de cuentas. Y con eso vamos a hacer lo de las sumas telescópicas, que es restar cosas para que te quede una expresión muy simplificada. ¿Cuál? En este caso vamos a sumar A1 más AN, y aquí mismo vamos a sumar el que sería el A2 más el AN-1, pero aquí ya está expresado de una forma que nos facilita un montón trabajarlo, porque vamos a una diferencia restarle la misma diferencia. ¿Esto cuánto nos da? Nos da 0. Y vamos a hacer lo mismo para todos y cada uno de los elementos de la suma. Y por eso aquí ya también lo tengo expresado de esa forma. A1 más n menos, más n menos 2, esto por la diferencia. ¿Y esto qué es? El n menos un término. El n menos un término. Ya si lo quieren ver. Y hecho esto, eché todo este embrollo, este marajo, pues entonces me queda que 2 veces la suma es igual a A1 más AN más A1 más AN. Y tengo A1 más AN repetidos n veces. Entonces voy a hacer eso. Y me quedaría esta otra expresión. Y eso, con eso ya casi acabamos, porque solamente haría falta pasar el 2 dividiendo. Y me queda que la suma en una progresión aritmética es igual, de la suma es igual a n por a1 más an entre d2, pero en este caso podemos hacer que a1 sea el término, un término k, y entonces, ¿qué tendríamos que cambiarle aquí? Porque, a ver, tengo que cambiarle algo. Entonces la suma sería igual a, ¿cuánto habíamos dicho hace rato? Que era la cantidad de términos que había entre un m y un n, si no me equivoco, o era un k. Era m más k menos 1 por ak más an, y esto entre d2. O inclusive esto lo puedes resumir de una forma. Puedes decir que sea igual n, pero en este caso n ya no sería este n. Tendrían que ser diferentes esos dos n, si no sería la cantidad de términos que hay entre AK y AN. Puedes hacer el mismo razonamiento para darte cuenta de que efectivamente es eso. Y bueno, prosigamos. Luego, pues me gustaría trabajar viendo cuánto es la suma de los primeros n números impares y de los primeros n números pares, ya que esto también es bastante conocido y que se utiliza bastante. Bien, pues para estas dos series podemos hacer varias cosas. ¿Y qué podemos hacer si me preguntaron? Pues lo que podemos hacer es poner esto de la forma aquí igual 2n menos 1, y luego
hacer que esto sea... Pues, ¿qué sería? 2n-3. Y esto, ¿por qué se han de preguntar? Pues, fácil. La diferencia entre cada uno de estos es igual a 2. Y pues así sucesivamente se tendría que seguir haciendo. Sería de la forma 2n-5. Y lo mismo para todos y cada uno de los términos. Entonces, pues, vamos a seguir haciendo eso. Y así hasta llegar a 1. Si sumáramos todo esto, pues entonces tenemos que 2s es igual a 2n menos 1 más 1, que eso es 2n. ¿Cuántas veces? Exacto, n veces. Que esto sería n cuadrada. Y de ahí podemos dividir entre 2. Y me queda... ¿Qué me queda? Que la suma es igual a n al cuadrado. Y si hiciéramos lo mismo para la suma de los primeros n pares, pues voy a agarrar 2n. Aquí sería 2n menos 2. Sucesivamente sería 2n menos 4. Y así se sigue. ¿Cuánto quedamos? Y luego, ¿qué? Pues entonces vamos a tener que en este caso va a terminar con un 2. Hacemos la misma suma. Tenemos que 2s es igual a 2n más 2. ¿Por cuánto? Exacto, por n. Luego, en esta parte lo que voy a hacer es que voy a factorizar un término como un 2. ¿Y cuánto me queda? Me quedaría 2 por n más 1 por n. Y luego pues ya veo que 2s es igual a esto, divido entre 2. Y me queda que s es igual a n más 1 por n. Y bueno, aquí pude haber hecho esto, pero ahora quiero hacer un desarrollo similar. En la fórmula nos queda que si vamos a sumar del primer término al n-avo término, entonces tengo que s es igual a a1 por... Bueno, no es cierto, es Sn por A1 más AN, esto entre D2, y puedo poner a AN en términos de A1. ¿Por qué? Porque ya sé que AN es igual a A1 más la diferencia por n-1. Y eso es algo que voy a seguir queriendo hacer aquí. ¿Qué tengo? Que S es igual a n por A1. Y ahora voy a sustituir. A1 más la diferencia. Bueno, voy a poner que es dn menos d. Esto entre 2. Ok. Y luego, ¿qué voy a hacer?
pues realmente ya lo podría dejar expresado de esta forma. Pero aquí lo que sigo queriendo es... Bueno, es que quiero simplificar todo esto. Aquí entonces sí hubiera sido mejor que manteniera la diferencia. Y aquí igual. Entonces, debería de haberlo hecho. No me había dado cuenta cuando lo quería hacer. Entonces voy a tener que esto sería n. Bueno, sí. Esto sería n por 2 veces a1. Bueno, aquí que se vea que es a1. Hay que enfatizarlo. Y esto sería d por n-1 entre d2. Y luego, ¿qué? Pues ya, aquí, así lo podemos dejar. Que es igual a eso. Es la suma es igual a n por 2 veces a1 más la diferencia por n-1. Y realmente esa sería la forma más simplificada de poder ponerlo. Y entonces, así es como también se pueden sacar estos. También se puede sacar esto. ¿Por qué? Aquí solamente sustituiríamos a1 por 1 y la diferencia por 2. ¿Sí? Y me quedaría que n por 2 más 2n menos 2. El 2 y este 2 se cancela y me quedan, bueno, sí, me quedaría 2 más 2n menos 2, se cancelan los 2 y me quedaría n por 2n, y así es como el 2 y entre 2 se cancelan, me da 1 y me queda que la suma es igual a n cuadrado. Otra forma curiosa de también poner esto de los cuadrados es 1. Voy a decir que es un cuadrado del lado 1, luego el 3 es un cuadrado, otro cuadrado y otro. El 5, estos serían 2 cuadrados. Y pues así sucesivamente. También es como si le puede dar una demostración posiblemente más algebraica. Y bueno, eso es todo. Si este video te gustó, dale like, comparte con tus amigos y te recuerdo que tengo una lista de reproducción, más bien son dos, pero es una de álgebra y otra de olimpiada. En ambas vas a poder aprender todos estos temas desde cero. Y nada, que tengas un buen día, una bonita tarde, una bonita noche, desde donde sea que nos veas. Adiós.